Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. En este sábado tan especial después de la Semana Santa, donde todos esos recuerdos, y excúsenme que lo mencione, recuerdos de infancia sobre lo que era la vida en la ciudad de Santo Domingo, en esos años donde se celebraba una Semana Santa muy especial, y muy especialmente porque siempre había un oratorio que había escrito para ser interpretado en la Catedral Primada de América del maestro José de Jesús Ravelo con el coro del Colegio Serafín de Asís, donde cantaba, entre otras personas, una tía hermana, y era famoso ese concierto de Jueves Santo en la catedral, muy especialmente cuando era dirigido por el maestro José de Jesús Ravelo, quien tenía múltiples oratorios y música sacra escrita en esa época, y era un ritual la visita a los monumentos en las diferentes iglesias de la capital, y todavía hay personas que recuerdan esa visita a los monumentos en las iglesias de la capital. Muy especialmente en esta fecha queremos recordar, por otra parte, que durante esta última semana, muy especialmente el miércoles de la semana pasada, falleció el padre del doctor Pedro Ureña Velázquez, uno de los cardiólogos dominicanos más conocidos, y por este medio, en nombre de mi esposa Bertanín Velázquez de Saladín, deseo darle un sentido pésame al doctor Pedro Ureña Velázquez, al que se une toda mi familia, porque si hay un cardiólogo en la ciudad de Santo Domingo que se ha dedicado profesionalmente a los pacientes de esa institución que es el Instituto Cardiovascular del doctor Pedro Ureña Velázquez, ha sido precisamente este, y por eso nos unimos al duelo el miércoles 1 de abril en el Jardín Memorial. En esa ocasión pudimos darle personalmente, tanto mi esposa como yo, en nombre de toda nuestra familia, nuestras sentidas condolencias a ese eminente cardiólogo dominicano que tantas vidas ha preservado y salvado también. Por eso esta dedicatoria tan especial, independientemente de todas las noticias que durante la pasada semana lamentablemente fueron primera página de casi todos los periódicos, porque el vecino país Haití se conmocionó por la masacre cometida por una banda que asesinó en el vecino país Haití unas 70 personas. Y eso fue titulares de la mayor parte de todos los periódicos dominicanos. Y muy especialmente tenemos que recordar en esa ocasión que era una tradición dentro de la Semana Santa, cuando llegaba el sábado, la quema del Judas en esa cuadra que está ubicada entre la calle Estrelleta, la avenida George Washington, la Cambronal
y la José Gabriel García. Ese era el sitio elegido para la quema del Judas por la Lotería Nacional, y los muchachos de todos los barrios de Santo Domingo prácticamente concurrían a ver esa quema del Judas, que era una parte de la tradición, como era parte de la tradición también la visita a los monumentos en las iglesias católicas, por supuesto. Y quien les habla se educó en el Colegio Santa Ana con las hermanas Castro Colón, y por supuesto que estas eran las que ayudaban en la administración del convento de los dominicos, y quien le habla era uno de sus asistentes. Por eso he querido mencionar en parte esas tradiciones, aunque también las noticias no dejan de llegar de fuentes internacionales, y sobre todo que todo está listo para la ofensiva contra las pandillas en Haití. Y hay que señalar que unos 5.500 miembros darán inicio a esta misión multinacional de apoyo a la seguridad. Misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Y por supuesto, la República Dominicana ha respondido a lo largo de los 391 kilómetros que tiene la frontera con la presencia del ejército dominicano en la zona fronteriza, para prepararse para la llegada de esos 5.500 hombres que formarán parte de esa misión multinacional de apoyo a la seguridad, cabiendo observar que desde el 30 de septiembre del año 2025, ya las Naciones Unidas, la ONU, había tomado las disposiciones de crear este cuerpo de unos 5.500 hombres en las Naciones Unidas, y sobre todo liderada por Kenia, y esa resolución tuvo el apoyo de Jamaica, las Bahamas y El Salvador, bajo el mandato de la ONU. Es decir, que es bajo el mandato de la ONU que se ha formado esta misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, y por supuesto liderada por un país que ha tenido ya una experiencia previa en Haití, que es Kenia, y bajo el mandato de la ONU. Por su parte, aquí el ministro de Defensa de República Dominicana, Teniente General Carlos Fernández Onofre, anunció el despliegue de miles de soldados en la zona fronteriza, miles de soldados dominicanos en la zona fronteriza, para proteger la frontera ante cualquier eventualidad que pueda surgir de parte precisamente del vecino país. Y era hora ya de que las Naciones Unidas responsablemente asumieran un mandato de restablecer la paz, porque no es posible que esas pandillas hayan eliminado miles de personas en Puerto Príncipe y aún en el interior de Haití, y sobre todo que hay que pensar que esas pandillas algún apoyo tienen de diferentes grupos en el vecino país, y sobre todo
y sobre todo vale la pena enfatizarlo, que definitivamente un país no puede vivir ante la amenaza permanente de crímenes y delitos y aún violaciones también, como la situación que se vive en el vecino país, ante la indiferencia de los organismos internacionales y de los organismos que protegen los derechos humanos. Es decir, que cuando la República Dominicana moviliza miles de soldados en la frontera, lo está haciendo en previsión precisamente de lo que eventualmente será la respuesta que darán las fuerzas antipandillas que entren en Haití. Y por otra parte, aquí a nivel ya local, por otra parte también, el gobierno ha garantizado que evitará el alza de los precios hasta donde esté en sus manos ese esfuerzo. Y también hay que destacar cómo se activan los equipos que protegerán a la ciudadanía dominicana durante la Semana Santa que acaba de transcurrir. Y por eso mencionaba yo al maestro José de Jesús Ravelo y a lo que era el coro del Colegio Serafín de Asís, que era una tradición de las que existían. Por otra parte, el presidente de la República y los empresarios han estado coordinando acciones para enfrentar la crisis del petróleo, ya que el barril de petróleo ha cerrado a los niveles de $101.38 y hay que destacar precisamente todo lo que está ocurriendo alrededor del estrecho de Hormuz, donde un país como los Estados Unidos de América ha criticado la posición de los europeos en torno a la situación de del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa más del 80% del petróleo que se mueve alrededor del mundo. Y lo que es de interés no solamente para un país, sino para múltiples países en el mundo, ya que el petróleo se ha disparado a $101.38. Y por eso la respuesta de la República Dominicana ha sido, desde los tiempos en que yo era embajador y acompañado de agregados militares dominicanos, visitaba empresas que definitivamente habían desarrollado tecnologías en base a la generación de luz solar para vigilar nuestra frontera, y los precios del oro y la plata siguen en alza. Mientras tanto, el Banco Central en República Dominicana mantiene la tasa de política monetaria en 5.25% anual. Bien, amigos, continuamos con esta edición y uno siempre debe dar muestras de agradecimiento cuando alguien le dedica un libro y con una dedicatoria, sobre todo porque es un libro auspiciado por la Academia de la Historia también, y es que alguien ha escrito un libro, el licenciado Eduardo Tejera, sobre la economía en la era de Trujillo.
ese ha sido un tema donde siempre el énfasis se ha puesto sobre todo en lo que era el gasto público por necesidades de seguridad en esa época. Pero es un libro dedicado a quien les habla. Siempre se agradecen esos libros sobre la economía en esa etapa de la vida del país de 1930 a 1961, y deseo darle las gracias a Eduardo Tejera, como a su esposa también, por tomarse el trabajo, ya que hemos estado varias veces en las librerías de la capital y buscando ese libro, por la cantidad de datos históricos que tiene el mismo. Gracias a Eduardo Tejera y a su esposa. Bien, amigos, aquí tenemos como invitado especial a Jaime Aristi Escuder, un economista y matemático dominicano graduado de licenciado en Economía, summa cum laude en INTEC en 1985. En 1989 recibió un doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona y luego en 1994 obtuvo su título de Magister en Matemáticas Puras en la Pucamaima. En el 2003 se graduó de la Universidad de Chicago obteniendo una maestría en Ciencias de Matemáticas Financieras, y en el 89 ha sido profesor de Matemática y Econometría en la Pucamaima, en INTEC y en UNIBE. Ha participado en el diseño de las principales reformas económicas estructurales ejecutadas por diferentes gobiernos a partir de 1990 y ha sido consultor del PNUD, Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, UNICEF y la CEPAL. Ha escrito y colaborado en 12 libros publicados en la República Dominicana o por casas editoriales extranjeras, entre ellas el Fondo de Cultura Económica, McGraw-Hill y Brookings Institution. Es autor de ensayos que han sido presentados en las universidades de Stanford, el MIT, Harvard, de Londres, y en el 2000 fue premiado con el premio JAICIS 72 por su desempeño como joven sobresaliente de la República Dominicana. Con esa introducción le damos una cordial bienvenida a Jaime Aristi Escuder. Y sobre todo comenzamos por una pregunta que se ha ido convirtiendo en un tema de debate entre organismos financieros internacionales en relación a cuál es el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto de República Dominicana en el 2026. Bueno, en primer lugar, un honor estar aquí, de muchísima satisfacción, sabiendo que puedo aprender mucho en el día de hoy. Con relación al crecimiento de la economía, el crecimiento de la economía dominicana para este año 2026, inicialmente el gobierno había dicho que íbamos a crecer alrededor de 4.5%. Hoy, ya ha cambiado. Hace unos días se publicó la nueva proyección para este año y es de alrededor de 3.75%, lo que estaría pronosticando el gobierno. Pero me da la impresión que va a estar más hacia el 3% el crecimiento de la economía en este año 2026 por el hecho de que hay elementos internacionales que van a limitar el ritmo de expansión del valor agregado para este año. Sí, definitivamente todo el mundo está consciente de que con la situación del estrecho de Hormuz, ahora en este momento en que los propios Estados Unidos de América han cuestionado a sus socios europeos en torno a que nadie quiere entrarle a la papa caliente del puerto de Hormuz y
lo que significa para el tráfico del petróleo esa zona estratégica del mundo. Y definitivamente, aparentemente, todo el mundo está consciente de que al actual nivel de precios del petróleo, realmente la coyuntura actual no es fácil de manejar. Sin lugar a dudas, con un petróleo $100, las posibilidades de que República Dominicana pueda crecer lo que se había previsto, eso es prácticamente cero. Hay que recordar que por cada dólar que sube el precio del petróleo se deteriora las cuentas externas alrededor de entre 50 y 60 millones de dólares. Es decir, que si tenemos que ha subido alrededor de $30, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares de impacto que implica una reducción de la capacidad de consumo y de demanda agregada interna. Y eso obviamente que significa menor empleo, significa menor actividad, significa por lo tanto menor crecimiento. No solamente acá en República Dominicana, también los países de la región también van a sufrir bastante. Estados Unidos tiene la ventaja que es un exportador neto de combustibles en esta coyuntura, pero como sea, habría una reducción, por ejemplo, del ingreso disponible de muchas personas allí, y eso limitaría el caso de los ingresos de turismo de la República Dominicana, también ingresos por remesas, de tal manera que el aumento de los precios de los combustibles significa un impacto muy negativo sobre la República Dominicana. Eso por el lado de la actividad económica, pero por el lado de los precios también vamos a ver un aumento del índice de precio del consumidor, no solamente por el aumento de los precios directos de los combustibles, sino también por la inflación importada. Debemos esperar que este año la variación de precios sea mayor que el año anterior, sea más difícil mantener y cumplir la meta de inflación. Sí, aunque el Banco Central, su Junta Monetaria, ha decidido mantener la actual tasa de política monetaria, una de las incógnitas a despejar es por la interconexión que tienen prácticamente todas las decisiones económicas que se toman, y muy especialmente por los grandes países. Pero una de las incógnitas a despejar es si o no habrá o no un nuevo presidente de lo que representa la FED en los Estados Unidos de América, y sobre todo ahora que el Banco Central ha decidido mantener la actual tasa de política monetaria. ¿Tú podrías explicar qué impacto tiene esa tasa de política monetaria, por favor? Bueno, en primer lugar hay que entender la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Ellos decidieron mantener entre 3.5 y 3.75 su tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre las tasas de los bonos corporativos, pero también influye sobre otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los préstamos hipotecarios de largo plazo. Eso en Estados Unidos. República Dominicana, somos una economía pequeña, abierta, donde hay movimientos de capitales. Eso significa que la tasa de interés de Estados Unidos influye sobre la tasa de interés de República Dominicana. Ante el entorno internacional que estamos viviendo, y dado el hecho que Estados Unidos había decidido mantener constante su tasa de interés, República Dominicana tenía que mantenerla constante. O sea, fue una buena decisión por parte del Banco Central no continuar reduciendo su tasa de interés de referencia. Mantener en 5.25% la tasa de interés acá en la República Dominicana significa que presiones hacia la baja no habrá de tasa de interés. Lo que yo también creo, y eso está en uno de los párrafos en el comunicado de política monetaria del Banco Central, es que el banco va a estar muy atento de lo que pase con los precios, y en función de lo que pase con la tasa de inflación tomaría una decisión que pudiera ser incluso hasta aumentar la tasa de interés. Estados Unidos se había previsto este año reducir en por lo menos una ocasión en 25 puntos básicos la tasa de interés, es decir, un cuarto punto porcentual. Ahora mismo el mercado piensa que ya no habrá esa reducción, a menos que termine la guerra, a menos que los precios converjan otra vez a $67 el barril de petróleo. Si eso no sucede, este año no habrá reducción en tasa de interés de Estados Unidos. Y entonces, en el caso de República Dominicana, eso entonces implica que nosotros tampoco vamos a poder reducir la tasa de interés, y se coloca sobre la mesa la posibilidad de que aumente. ¿Qué significa eso? Que entonces deberíamos ver un aumento de la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que cuando uno va al banco con recursos a depositar, le pagan a las personas, que está muy baja, por cierto. O sea, la tasa de interés pasiva en el entorno del 6%,
y dada una expectativa de depreciación en adelante, lo normal, de 3.5%, más la tasa de interés que están pagando Estados Unidos, cerca de 4%, ya eso está por encima de esa tasa pasiva, lo que le implica esto que debe haber una presión en los próximos meses hacia arriba de la tasa de interés pasiva, pero también en la tasa activa. La tasa activa es la que los bancos prestan a los agentes económicos. Uno debería ver cierta presión ascendente de la tasa de interés. No solamente acá, no solamente Estados Unidos, la eurozona, que ya la tasa de inflación le subió de 1.9 a 2.5% ahora en marzo, hay un aumento de probabilidad de que ellos tengan que elevar también su tasa de interés para poder enfrentar esta presión inflacionaria que viene producto de este choque de oferta negativo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sí, mira, Jaime, tú conoces perfectamente Washington y hasta tú has participado en alguna de las audiencias que hizo en el pasado el Sistema Generalizado de Preferencias, el SGP, en esa época. Y muy cerca de la residencia del actual embajador de República Dominicana, existe ahí en la Massachusetts Avenue un reloj que da permanentemente el nivel de la deuda externa contraída por los Estados Unidos de América. Y ese reloj que está muy cerca de la casa de lo que es la residencia del US Naval Observatory, va dando minuto a minuto y segundo a segundo los niveles que alcanza la deuda externa, que ya no tiene ninguna relación con aquellos principios que existían antes de que un país no debía de endeudarse por encima del 20% de su Producto Interno Bruto. Ya eso es escuela. Prácticamente hoy en día ya no está de moda hablar de presupuestos equilibrados ni cosa parecida. Y esa deuda crece y crece segundo a segundo, de acuerdo a ese reloj establecido en la Massachusetts Avenue, frente a lo que es la residencia oficial del vicepresidente de los Estados Unidos de América. Sí, sin lugar a dudas. Estados Unidos tiene un nivel de deuda ya en el entorno del 100%. Tiene una situación de un déficit entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto. Eso significa que estaríamos hablando de una presión importante de las tasas de interés sobre el nivel de ingreso total. O sea, hay momentos en que el gasto de intereses con relación a los ingresos que recauda el gobierno es alrededor de un 20%. Estamos hablando de una presión importante y eso tiende a empujar hacia arriba las tasas de interés. Por eso hemos visto cómo, a pesar de que se había registrado cierta tendencia hacia la baja después de un pico que hubo y estaba en 4% antes de la guerra, pues subió a 4.5% prácticamente y ahora están alrededor de 4.4%. Eso es una presión importante para las finanzas de los Estados Unidos y obviamente que si Estados Unidos está estresado, eso hace que el resto del mundo también se estrese. En algún momento ellos van a tener que hacer una reforma que implique una reducción del déficit a un nivel mucho más sostenible que no sea el 6-7% que ha estado registrando en los últimos años. Pero con esto de guerras le va a ser difícil reducir el déficit público. Para el caso de República Dominicana, todo eso influye. República Dominicana tiene un déficit de alrededor del 3.5%, y un nivel de deuda de alrededor del 60% Producto Interno Bruto, consolidada, es Banco Central con el gobierno es 47 y 11 Banco Central del PIB y 47% es el gobierno central, alrededor del 59%, 59.4% sería el nivel de deuda. Hay que reducirlo a alrededor del 40% del PIB, o sea, hay 20 puntos que habría que disminuir en un plazo que se pudiera pensar alrededor de 10 años, pero para eso hay que mejorar el saldo de las finanzas públicas. Mejorar el saldo de las finanzas públicas en el país significa, por un lado, reducir gastos y por otro, aumentar los ingresos. Eso no implica una reforma tributaria,
Lo que eso implica, por ejemplo, en la parte de los ingresos, reducir la evasión impositiva, porque con el sistema tributario actual, si tuviéramos una mejora de la administración, pudiéramos recaudar 4 puntos adicionales del PIB, es decir, que en vez de tener una presión tributaria de 14, pudiéramos tener 18. Y ante ese momento, ante ese punto, ya tendríamos posibilidades de reducir significativamente el nivel de déficit y el nivel de endeudamiento. Y se pondría sobre la mesa también la posibilidad de incluso bajar algunas tasas, porque cuando se tiene una tasa de impuestos sobre las rentas, las personas jurídicas, es decir, a las empresas, 27% más un 10% del restante de 73% por concepto de impuestos a los dividendos, estamos hablando de una tasa efectiva de impuestos sobre las rentas a personas jurídicas de 34%. Y yo creo que eso es bastante alto. Me parece que se pudiera reducir la tasa si hay una mejora de la eficiencia administrativa. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y teniendo como invitado al doctor Jaime Aristi Escuder. Quisiéramos preguntarle, con el modelo que se ha venido siguiendo en los últimos años, independientemente del aporte que hacen las remesas al Banco Central de República Dominicana, y el modelo que se ha seguido es prácticamente un modelo que nos sirve de ejemplo, muy especialmente a partir del momento en que España, con una población de alrededor de unos 46 millones de nacionales, tiene prácticamente el doble de turistas que recibe España. Un hecho muy importante, y por otro lado sirve de modelo también lo que hace la propia ciudad de Berlín, que es parte de Alemania también, en el sentido de que simultáneamente con Fitur en Berlín se celebra en el mes de enero la Semana Verde Internacional, Internationale Grüne Woche, que es una forma de atraer y llenar los hoteles también. Y por eso el rol que ha venido desempeñando el sector turismo y su conexión con el sector construcción también ha sido uno de los disparadores, en cierta forma, y soportes a través del turismo también a la economía dominicana. ¿Tú crees que ese fenómeno se va a repetir independientemente de que cuando hay coyunturas como la actual, donde es una disputa entre Estados Unidos, Rusia y China, independientemente de eso, el crecimiento del turismo seguirá avanzando? Ok, bueno, en primer lugar hay que entender el turismo en su comportamiento a largo plazo y luego la parte cíclica. En el comportamiento a largo plazo, claro que República Dominicana seguirá desarrollando su sector turismo. República Dominicana es una tierra con muchísima riqueza natural, también tiene una ciudad colonial atractiva que cada vez será más atractiva para los turistas, tiene historia, tiene cultura. Se ha dado a conocer por diferentes vías, entre ellas el deporte y específicamente el béisbol. Es decir que República Dominicana seguirá obteniendo una gran cantidad de recursos vía el turismo. Como bien señalaba, España nos da a nosotros la posibilidad, como ejemplo, de decir, bueno, República Dominicana pudiera estar recibiendo, en vez de ser 10 millones de visitantes, debería estar recibiendo 20 millones de visitantes, porque esa es la relación que tiene también con España. Entonces pudiéramos alcanzar esa meta y pudiéramos también mejorar significativamente los ingresos por turismo. Recuerda que remesa es la principal fuente de divisas del país, luego viene el turismo, muy pegadito. Yo creo que en el largo plazo podemos decir que seguirá siendo muy positivo. Ahora, en el corto plazo vamos a tener serias dificultades, dificultades por el hecho de que si hay una recesión, o sea, todo esto depende de qué tan rápido termine el conflicto bélico. Si el conflicto bélico termina mañana, pues esto tomará 2 o 3 meses y quizás los patrones
de viaje no cambien significativamente y ahí no tendremos un impacto importante sobre el turismo. Ahora, si esto se prolonga por más tiempo y hay una recesión global, pues habría una posposición. Quizás en los 2 primeros meses no se note tanto, pero luego ya los agentes económicos comenzarían a modificar el patrón de consumo mediano plazo y decir, ¿saben qué? Me voy a quedar aquí, me voy a quedar en mi casa, voy a hacer un turismo quizás interno, no voy a viajar, no voy a tomar un avión, los precios están muy caros de los billetes de avión, en consecuencia me quedo, no viajo. Y eso impactaría negativamente el turismo en la República Dominicana. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo a nivel de turismo en el país, de promoción, hay una buena combinación, sector público, sector privado. Yo creo que eso ha favorecido para amortiguar un poco el efecto negativo, no solamente del tema de ahora la guerra, sino el tema de el impacto que hubo con el COVID, posteriormente el impacto que hubo con la guerra Rusia y Ucrania, que también desarticuló mucho la región europea y disminuyó los flujos turísticos provenientes de Europa. O sea que yo creo que esas coyunturas hemos visto cómo República Dominicana puede salir de ellas, claro que le impacta, pero hemos logrado, por ejemplo, si se está reduciendo el turismo norteamericano, el turismo europeo, pues se han ido a buscar turistas en Sudamérica, no tienen que ser el mismo poder adquisitivo, pero se ha hecho el trabajo para tratar de mejorar. Yo creo que República Dominicana tiene un gran futuro en materia turística, yo creo que debe continuar desarrollando otros polos turísticos, yo creo que tiene un liderazgo empresarial importante en ese sector, y desde ese punto de vista uno puede pensar que va a seguir siendo uno de los elementos clave de ese crecimiento de largo plazo que hemos tenido en los últimos 30 años, un crecimiento de 5% de la economía global, en el cual tenemos un sector clave que es ese turismo, pero también el sector construcción, el sector comercio, el sector manufactura, son elementos fundamentales para asegurar que volvamos otra vez a colocarnos en el crecimiento de largo plazo del 5%. Ahora mismo, del 20 al 25, el crecimiento, en vez de ser 5, ha sido 3.2%, es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo para otra vez volver a colocarlo en el 5%, es decir, subir 1.8 puntos porcentuales. Será difícil, pero no imposible. Eso implica mejorar el uso de los factores de producción, capital y mano de obra, porque cuando uno analiza en detalle lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, hemos visto una reducción de la productividad. Tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar la eficiencia en que utilizamos nuestras inversiones, nuestra mano de obra, para sacarle el máximo provecho. Eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, mejorar, por ejemplo, el capital humano, mejorar el nivel educativo, mejorar la capacidad que tiene absorber conocimiento, transformar las tecnologías importadas en algo que nos ayude a cada vez alcanzar un mayor ritmo de crecimiento. Definitivamente, cuando uno oye hablar, a mí que me tocó en representación de uno de los bancos nacionales aquí, cuando fui administrador general del Banco de Reserva de la República Dominicana, una de las sorpresas que recibí es que los mozos que trabajaban en la zona de Boca, en Buenos Aires, todos venían a tomar clases de golf aquí en República Dominicana porque era más barata. Eran más baratas las clases de golf en República Dominicana que en otros países de América Latina y el Caribe. Fue una verdadera sorpresa. Eso fue en medio de una reunión de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, de la que nos hicimos socios en su oportunidad. Y uno se sorprende la cantidad de latinoamericanos que han conocido y viajado también a República Dominicana. Definitivamente somos una atracción. Cuando yo le planteé al doctor Balaguer, allá por 1988, yendo a la juramentación de Enrique Iglesias en el BID, en Venezuela, que por la labor que él había hecho de remodelación en la zona colonial, dándole apoyo a toda una serie, un grupo de arquitectos, inclusive el Banco de Reserva publicó La Ciudad de los 500 años, El Naufragio de Guadalupe también, libro este último que fue considerado como el libro mejor editado en España, El Naufragio del Guadalupe.
Eso, la ciudad de los 500 años, que fue obra de todo ese grupo de arquitectos que habían trabajado en la zona colonial. Y uno se da cuenta que cuando uno le pidió a Venezuela su voto de apoyo para ser precisamente sede de lo que iba a ser el bicentenario en 1992, de lo que era entonces se llamaba descubrimiento de América, luego se adoptó otra terminología, el descubrimiento, el encuentro de dos culturas, el encuentro de dos culturas, porque aquí había una cultura también de, como lo ha dicho Manolito García Arévalo, de más de 4 a 5 mil años. Inclusive yo llevé un grupo de economistas, en una reunión que tuvimos en Casa de Campo, llevé un grupo de economistas venezolanos al Museo de Arte Taíno de Altos de Chabón. Y ahí cuando ellos vieron los dioramas, dijeron, pero estos son los indios motilones de Venezuela, por el corte de pelo que tenían, ese corte de pelo que bajaba, que era muy cuadriculado. Y definitivamente se pudo celebrar esa asamblea anual de gobernadores del BID aquí en el Teatro Nacional en 1992. Conjuntamente, hoy alguien se quejaba de que el faro debería de estar proyectando esa luz, esa cruz en el cielo, pero esos son temas de otra naturaleza. Pero mira qué interesante, todo lo que tú has dicho está vinculado con la inversión pública, está vinculado con el doctor Balaguer. El doctor Balaguer, vamos a sacar al general Trujillo, que llegó a invertir un 8% de Producto Interno Bruto, desde el punto de vista del Estado. Tomamos Balaguer entre 6 y 7%, en todo su gobierno, entre 6 y 7% del PIB, lo invirtió en diferentes proyectos que hoy, cuando uno comienza a hablar del desarrollo y habla de instituciones y habla de localizaciones y habla de establecimientos, pasa por hablar con Balaguer. Si uno simplemente transita por la ciudad o transita por cualquier centro urbano del país o transita incluso por zonas productivas, agropecuarias y ve canales de riego, todo está vinculado con el presidente Balaguer. O sea que hay una importancia significativa de lo que es la inversión pública. El crecimiento de ese 5% que alcanzó la República Dominicana en los últimos 30 años está vinculado con ese paquete de reformas del presidente Balaguer del 90 al 96. Y yo creo que eso es algo que las nuevas generaciones, los nuevos mandatarios tienen que tomarlo en cuenta, la importancia de la inversión pública. Ahora mismo lo que tenemos de inversión pública es 2.5% del PIB. Eso está relacionado con el hecho también de que tengamos un crecimiento únicamente de 3.2%. Ahorita señalé que tenemos un problema de productividad, pero otro problema es que estamos acumulando del sector público un bajo nivel de inversión. Y eso limita también el ritmo de crecimiento. Por eso yo creo que todo eso que está señalando de la importancia de tener esa infraestructura para atraer servicios turísticos, para atraer turistas, está estrechamente vinculado también con la inversión. La zona colonial, quien comenzó a remodelarla fue el presidente, el general Trujillo, posteriormente el presidente Balaguer, y eso fue la mayor inversión que se realizó. Que se recibió a partir de 1953 del gobierno de España, exactamente, en esa coyuntura específica, fue fundamental, y el papel que jugó un embajador de España también en ese asunto, porque aquello era una ruina abandonada. Totalmente. El Alcázar, una ruina abandonada. Y toda la zona, toda la zona colonial. Toda la zona colonial. Cuando el arzobispo Gerardini, una de las sorpresas, desde el Mar Caribe, él vio lo que era el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo y la vio tan cuadriculada que elogió precisamente la visión que habían tenido los colonizadores españoles de hacer esas manzanas tan cuadriculadas con una visión desde el Mar Caribe, el arzobispo Gerardini. Pero definitivamente todo ese potencial, junto a las zonas francas industriales, que aportan también lo que aportan, y especialmente los nuevos nichos que están atendiendo de la demanda de efectos quirúrgicos y para las clínicas y hospitales del mundo, definitivamente representan, junto a las zonas francas y los otros sectores de la economía, un importante rol y papel de la misma.
pero tú has colaborado en muchos de esos planes de reformas estructurales. ¿Para cuáles organismos tú específicamente has trabajado más? Bueno, mi primer trabajo cuando regresé después de concluir el doctorado fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese fue como mi primer, digamos, apoyo directo al Estado, fue a través del PNUD, y gracias a Dios aprendí muchísimo con el equipo que dirigió el Harvard Institute for International Development, que estaba Glenn Jenkins ahí, pero estaba Warhawsey, estaba Bob Conrad, estaba Owens, estaba Donald Lubick, que todos estuvieron vinculados con la administración de Estados Unidos y con la Universidad de Harvard. Yo creo que ese equipo en algún momento hay que hacerle un reconocimiento, ya la mayoría han fallecido. Creo que los dos que están vivos son Glenn Jenkins y Bob Conrad. Después los demás han fallecido, pero hay que hacer un reconocimiento del tremendo aporte que hicieron a la República Dominicana. Pero después de eso le hicimos un paquete de reformas para el Banco Mundial, que ahí trabajó el doctor Andy Dawarre en un libro que se llamó El Programa. Andy Dawarre dirigió un equipo de economistas en los cuales se preparó un conjunto de reformas que cuando uno analiza cuáles reformas se ejecutaron, uno ve el libro, el índice, y se da cuenta que la mayoría estuvo descrita, diseñada en ese libro. O sea que esas son reformas que ayudaron muchísimo a que pudiéramos alcanzar este alto ritmo de crecimiento. Tú sabes que lo mismo ha sucedido en parte con Felipe Pasos, quien fuera gobernador del Banco Central de Cuba, que dirigió la misión tripartita OEA-BID-CEPAL, que preparó la Plataforma Nacional de Desarrollo con un horizonte de 25 años, que ha sido de las personas olvidadas también y se merece ese reconocimiento. Correcto, correcto. Tener a Jaime Aristi Escuder ha sido un privilegio en esta entrevista y quiero darle las más expresivas gracias por el apoyo recibido precisamente a través de esta invitación que le cursáramos. Decirle al pueblo dominicano que concluya esta Semana Santa también, concluya esta Semana Santa con muchas bendiciones del Señor y darle las más expresivas gracias a Jaime Aristi Escuder, como a su familia también, por haberle dado esa educación que le dio y sobre todo, los aportes que él ha hecho también, como los vive haciendo diariamente a través de uno de los canales de televisión, donde su comentario es esperado también y muchas veces estudiado junto a los artículos de nuestro amigo Andy Dawarre. Así es, también. Así es. Gracias y hasta el próximo sábado. Bendiciones del Señor para todos, en nombre de mi esposa Berta Níndez Saladín y de quien les habla.